Hola, de lo que vamos a tratar en este capítulo es de las funciones reguladoras del genoma. Pero del mismo modo que una lista de piezas de un reloj no nos explica cómo es el funcionamiento del mismo, la secuencia completa del genoma no nos reveló la manera en que el genoma dirige la actividad cotidiana de nuestras células. Los recientes progresos son resultado de descubrimientos que se llevaron a cabo durante la década del 80, antes de que se publicara el genoma, y que por aquel entonces se sabía que los cromosomas se condensaban durante la división celular. También se había observado una estructura mucho más relajada de los cromosomas cuando las células estaban desarrollando sus funciones fisiológicas normales. Entonces se aceptaba la idea de que las células que no se estaban dividiendo, los cromosomas se mezclaban igual que si fueran un plato de fideos amontonados. Pero mediante técnicas de pintado de cromosomas, hoy se descubrió que cada cromosoma ocupa un espacio discreto y separado de los demás en el núcleo. Gracias a este descubrimiento, sabemos que cada cromosoma tiende a ocupar una posición concreta, al costado, al centro, y esa posición concreta va a depender del tipo de célula de que se trate. Ya que, por ejemplo, en una célula muscular, el cromosoma 18 se va a encontrar en la periferia, mientras que en una célula endocrina se va a encontrar en el interior. Entonces, según la oposición que el cromosoma ocupe, sus genes se van a expresar o se van a silenciar. Si los genes están silenciados, se ubican en general en la periferia, pegada al núcleo, pegada a la membrana del núcleo. Mientras que si los genes activos se ubican en la región cercana al centrómero celular. En los núcleos de las células se encuentran los cromosomas, en los cromosomas se encuentra el ADN y en ese ADN se van a encontrar codificados los genes. Los genes son copiados para producir otra molécula mediante un mecanismo denominado transcripción. Entonces, cuando un gen se transcribe, se produce una molécula que se llama ARN mensajero inmaduro. Ese ARN mensajero inmaduro va a ser procesado y luego va a ser leído por la maquinaria del núcleo celular para fabricar con estas instrucciones que tiene el ARN una proteína. Y la proteína va a ser el producto final y es la que se encarga de cumplir las funciones en nuestra célula y en nuestro organismo. Las proteínas son los trabajadores, se encargan de la estructura de nuestro cuerpo, se encargan de las funciones biológicas, actuando como catalizadores metabólicos, como receptores de membrana, como poros y canales. También son sustancias tóxicas, sustancias defensivas, transportadores de oxígeno como la hemoglobina. En definitiva, las proteínas vendrían a ser como los trabajadores de la célula y del organismo en general. Entonces, un gen en realidad va a estar constituido, si vamos a la estructura específicamente del gen, por unas secuencias que se llaman exones y unas secuencias que se llaman intrones. Los intrones y los exones están intercalados y cuando se copian los dos elementos. Se copian tanto los intrones como los exones. Pero antes de que se produzca el ARN mensajero inmaduro, que se va a procesar para formar uno maduro y a su vez una proteína, ese ARN mensajero inmaduro va a eliminar las partes que se llaman intrones o que se corresponden con los intrones. Los va a tirar a la basura, para decirlo de alguna forma, y solo se va a quedar con los exones. La eliminación de los intrones lo que hace es que una vez que estos se eliminan, los exones se pegan entre sí. El proceso a través del cual se eliminan los intrones y se pegan los exones se llama splicing, que en castellano significa corte y empalme. Entonces vemos que estas modificaciones fabrican un ARN mensajero maduro que va a ser mucho más pequeño que el inmaduro. ¿Por qué? Porque el inmaduro tenía la secuencia de los exones más los intrones, mientras que el maduro va a tener solo a los exones. Así, entonces, ese mensajero inmaduro que va a surgir en la primera etapa, la transcripción, va a ser acortado mediante los mecanismos de splicing. Este mecanismo de splicing se puede considerar como el primer hallazgo de un mecanismo epigenético, y vamos a ver por qué.
Hasta los años 80 se pensaba que cada gen era responsable de fabricar una proteína. O sea, el gen va a fabricar una proteína, va a tener las instrucciones para fabricar una proteína. Pero se descubrió que un gen es capaz de fabricar muchas proteínas. Este proceso que lo permite se llama splicing alternativo. El splicing alternativo es una variante del mecanismo que vimos anteriormente llamada splicing. Esta variante, que también es un proceso complicado, implica que si un gen tiene muchos exones e intrones, cuando se copia en el proceso de transcripción, mantiene, como siempre, todos los intrones y todos los exones en la primera fase. Pero el splicing puede ocurrir de dos maneras, de tres o de varias formas diferentes. Por ejemplo, incluyendo algunos exones. En este caso del ejemplo vamos a ver que se incluye el exón que está en el medio o excluyéndolo. Por este mecanismo se van a fabricar proteínas diferentes. En realidad, este mecanismo es mucho más complejo porque nuestros genes a veces pueden fabricar un solo gen centenares de proteínas diferentes, como pasa con los anticuerpos. Ahora bien, el splicing alternativo parece ser de alguna forma la causa de la gran complejidad que vimos en los vertebrados. Cuando nosotros en el video anterior vimos los delfines, vimos los pingüinos, vimos al tiburón, vimos las diferentes especies de perros, lo que estábamos viendo ahí era muchas veces un cambio en la información genética, pero en el caso de las mismas especies lo que estamos viendo es un cambio en el splicing alternativo. Vemos un cambio en cómo se van a expresar esas proteínas. Y si nos fijamos, por ejemplo, en los organismos inferiores, como puede ser el gusano microscópico de 1 milímetro, que se llama Caenorhabditis elegans, que se ve en la figura, vemos que este es un invertebrado microscópico que cuenta únicamente con 1000 células, 310 de las cuales son neuronas en su cerebro, cada una de esas células tiene 19.635 genes. Fíjense lo que les digo. Para construir un gusano como este, las instrucciones son 19.735 genes. Y si bien este número no nos dice nada, al compararlo con este otro animal, que pertenece a la especie Homo sapiens sapiens, y que es un vertebrado macroscópico, que está formado por 5 billones de células, este solamente tiene 20.687 genes. O sea, que la diferencia, por menos antropocéntrico que deseemos ser, no hay duda de que nosotros somos mucho más complejos que este gusanito microscópico que presentamos en la imagen anterior. Sin embargo, y a juzgar por el número de genes, fíjense que unos tienen 19.000 y pico contra 20.000 y pico. Ellos no nos da una muestra justificada de la diferencia que existe en el caudal de información entre uno y el otro. De hecho, los vertebrados, como por ejemplo un caballo, un ratón, inclusive un chimpancé o un orangután, la cantidad de genes que tienen son similares a la nuestra, entre 18.000 y 23.000 aproximadamente. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? Lo primero que tenemos que entender es qué es lo que no somos. Primero, no somos más complejos porque tengamos más genes. Y segundo, si bien 19.735 es equivalente a 20.687, porque están aparte hasta en el mismo orden de magnitud, este gusano, con sus 19.700 genes, puede fabricar aproximadamente solo 25.000 proteínas, mientras que nosotros, con nuestros 20.600 genes, podemos fabricar más de 100.000 proteínas, porque el 80% de nuestros genes es capaz de ser modelado por el splicing alternativo para producir más de una proteína. Entonces, nuestra gran complejidad se debe a la cantidad de variantes que tenemos respecto de las proteínas que podemos fabricar con los mismos genes. Y cuando digo nuestra, me refiero a todos los vertebrados, a las aves, a los mamíferos. Entonces, lo que ocurre es que nuestros genes pueden generar muchas más proteínas que los genes de un gusano. Casi todo lo que sabemos sobre los mecanismos de splicing alternativo se deben a los trabajos pioneros que durante los últimos 20 años viene realizando con su grupo de trabajo el investigador argentino profesor Dr. Alberto Kornblit en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires,
que es una universidad pública, gratuita, laica, democrática, gobernada, de excelencia y que hasta ahora formó 4 premios Nobel. Esto es para no olvidar y para seguir apoyando a la universidad pública. Este mecanismo que el Dr. Kornblit descubrió es la piedra angular de los mecanismos epigenéticos y es algo sumamente extraordinario, ya que debiera llamarnos la atención porque el splicing alternativo se va a relacionar en gran parte con nuestras experiencias cotidianas y nuestra interacción con el ambiente. Fíjense cómo este mecanismo se relaciona con el ambiente. Cómo se regula el splicing alternativo fue descubierto por el equipo de Alberto. Lo que ellos descubrieron es que la enzima que produce la transcripción del ADN para producir ese ARN mensajero inmaduro, que es la RNA polimerasa 2, también conocida como POL2, puede tener diferentes velocidades de copiado. Cuando la POL2 se mueve de forma lenta, eso da la posibilidad de que los intrones se vayan desprendiendo de a poquito, despacito, uno por uno, y los exones se van acoplando uno con uno. Entonces se va a producir un gen que va a tener todos los exones y va a liberar todos los intrones. Bien, ahora, esto va a ocurrir porque los intrones se van a ir eliminando uno a uno y en este caso vamos a tener un ARN mensajero que va a contener a todos los exones. Sin embargo, si la POL2 se mueve muy rápidamente, lo que sucede es que se va a copiar todo, algunos intrones se van a perder con los exones que tienen en el medio y esto lo que va a hacer es que al avanzar rápido la polimerasa 2 no le dé la oportunidad a los intrones de ir saliendo paulatinamente. Así que al no poder salir de uno en uno acompasadamente, la consecuencia va a ser que se van a llevar consigo puestos algunos exones que están dentro de esos intrones. De esta forma, esos exones van a faltar y se va a producir una proteína diferente. Lo que descubrieron entonces es que la velocidad de copiado durante el mecanismo de transcripción es la que determina en parte el resultado final de cuáles van a ser las variantes de proteínas que se van a producir y cómo se va a expresar el gen. También este grupo de investigadores, liderado por Alberto Kornblit, recientemente encontraron que la velocidad de copiado está limitada por la estructura que va a adoptar el gen en el ADN. Como ya vimos anteriormente, el ADN no está desnudo, va a estar asociado a proteínas formando lo que denominamos cromatina. Esa cromatina dentro del núcleo puede estar más relajada o más compactada. Si está relajada, las enzimas que copia lo van a hacer muy rápido porque está relajada. Si está un poco más compactada, lo va a hacer más lentamente. Podemos tranquilamente hacer una analogía de esto en un camino, por ejemplo. Si tiene un camino de ripio con muchos pozos y muchas rocas, o una autopista, un auto se va a desplazar mucho más rápido por la autopista que por el camino de ripios. En este caso, las rocas y los pozos son las modificaciones epigenéticas que le van a ir dando forma a la expresión genética. En los próximos capítulos, lo que vamos a hacer es explorar los mecanismos asociados a los pozos y a las rocas, que son las modificaciones epigenéticas, y cuáles son los mecanismos a partir de los cuales estos pozos y estas rocas se pueden heredar sin que haya modificaciones en los genes. Para ello vamos a explorar, como si fuéramos investigadores que intentamos resolver un crimen, vamos a ir viendo todos los indicios que se fueron recabando y que no coincidían con el paradigma científico reinante. Entonces todas esas pequeñas causas disruptivas, cosas que no encajaban en el rompecabezas, la aparición de nuevas especies en tiempos geológicos cortos, efectos farmacológicos paradójicos, comportamientos que no esperábamos, efectos placebos, y a partir de todas estas cosas que no encajaban, sumadas a los trabajos de biología molecular, de fisiología del comportamiento y de farmacología que se fueron uno tras uno acoplando, vamos a ver que esta luz empieza a ingresar y vamos a empezar a conocer estos mecanismos. Hoy, con esta nueva luz, se nos abre un panorama realmente excitante que nos permite mirarnos a nosotros mismos y a los demás bajo una nueva perspectiva. Entonces, bajo esta nueva luz se despejan conceptos erróneos, arraigados por décadas, que de alguna forma van a ir transformando nuestros puntos de vista sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre la prevención y sobre la terapéutica.
y vamos a desarrollar nuevos conceptos que tienen que ver con la aparición de la enfermedad y cómo combatirla. Bueno, muchas gracias, los espero en el próximo capítulo.